Se me olvidó decir algo más. Rodrigo, a diferencia de todos ustedes, él ya tiene una vacuna ya del COVID. Ya fue vacunado porque está en la primera línea de COVID, aparte del pastorado, trabaja en un hospital, bueno, ya les contará él más, pero bueno, él ya tiene una vacuna y esta próxima semana, el viernes, ya recibe la segunda dosis de la vacuna de COVID. Entonces, bueno, pues te puedes acercar al final, no te va a contagiar, yo espero. Bueno, bienvenido, Rodrigo. Gracias, hermano. Buenos días. Sí, efectivamente tengo ya la primera vacuna. No me están controlando, mi esposa es la única que me controla. Entonces, es padre, ¿no? El estar aquí con ustedes y es un gran gozo enseñar la palabra de Dios. Sí, efectivamente, como dijo Talía, lo de la vacuna y todo, trabajo en el Seguro Social. Reclamaciones al final podemos platicar, porque ahorita no nos van a reclamar, pero Dios nos va a hablar, amén. Entonces, ya no quiero hablar de mí porque no valgo la pena, Cristo sí. Entonces, abre tu Biblia, por favor. Vamos a Gálatas, capítulo 4. Vamos a estar estudiando el día de hoy del verso 8 al verso 19. Gálatas 4, del 8 al 20, perdón. Y si te gusta tomar apuntes, eso no lo dije en la primera reunión porque se me olvidó. Le hemos puesto por título De nuevo esclavos. Y me gustaría leer los primeros versículos y luego oramos y empezamos a estudiar la palabra de Dios. Dice la Escritura: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis, a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales. Haz un lado cualquier nervio, Señor. Haz un lado cualquier protagonismo. Y sé tú, Señor, el que se pasee en medio de estos lugares. Habla a los corazones de mis hermanos. Haz un lado toda distracción. Y sé tú, Señor, el que lleve y enseñe su palabra el día de hoy. Guárdanos de nosotros mismos. Líbranos de todo mal, Señor, y nos ponemos en tus manos. En el nombre que se nombra por sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Y pues bueno, estamos en Capilla Calvario o Calvary Chapel, si le quieres así darle un tono medio americano. Y ahí estudiamos verso a verso, así como semilla. Y si tenemos algo en común, pues es eso, y aparte que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, y somos hijos de Dios, y podemos hablar de muchas cosas, mismas batallas, mismas situaciones, mismos problemas, mismas tentaciones y todo, ¿no? Pero el día de hoy vamos a agarrar el contexto de lo que Pablo nos va a hablar, y es de esa nueva esclavitud a la que muchas veces nosotros regresamos voluntariamente o involuntariamente. Muchas veces como creyentes Dios nos da la salvación por gracia y comenzamos a caminar en su gracia, pero tendemos siempre a pasar esa línea delgada de las obras para relacionarnos con Él. Y Pablo va a hablar de esto. De hecho, versículos antes, él está tocando un tema que estaba teniendo la iglesia de Galacia. Era una comunidad de iglesias en donde Pablo había detectado que nuevos creyentes y personas ya que tenían tiempo caminando con el Señor, habían regresado a los rudimentos del mundo. Y Pablo los cataloga como débiles rudimentos del mundo. ¿Y cuáles son esos? Es el famoso ABC del universo, ¿no? Es el universo, el karma, la suerte y todo este tipo de cosas que influían en el caminar de los creyentes, que, te digo algo, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, ya no estamos bajo esos rudimentos. ¿Por qué? Porque fuimos comprados, porque ese fluir del mundo, esa energía, esa corriente del mundo, tú ya no la sigues. ¿Por qué? Porque estás contracorriente, porque estás enfrentándote ante el mundo y estás
caminando bajo los planes de Dios y ya no bajo tus planes, ya no bajo tus obras, ni mucho menos para el fluir o la energía o la suerte del mundo. Y si hay algo que me di cuenta en este bello estado, de verdad yo no conocía absolutamente nada de Veracruz, es que aparte que la comida está muy rica y los panes y el café, y puedo hablar de comida todo el día, es que hay mucha superstición, hay mucho tema de la bandita roja, todo este tipo de cosas, y es de lo que Dios nos viene a hablar el día de hoy. Porque te recuerdo algo, iglesia, nosotros ya tenemos dueño, donde el que decide por nosotros, el que decide qué es lo que va a suceder y qué va a pasar en tu día a día, no es la suerte, no es el ABC del universo, no son los primeros rudimentos del mundo, sino es Cristo. Amén. Él es el dueño de nuestras vidas. Rudimentos, ¿cuáles pueden ser? ¿Tienes lo que mereces? Sí. ¿Haces bien? ¿Recibes bien? Ojo por ojo, diente por diente. Si hago esto me va a ir así, si dejo de hacer me va a ir así. Y empezamos a trazar nuevamente nuestro destino bajo nuestras propias leyes y bajo nuestros propios rudimentos. Y Pablo dice, regresen a la cruz en donde no tuviste lo que merecías. En esa cruz donde Dios no te pagó con mal, ¿sí? El mal que tú le hiciste. En donde se pagó con amor el odio que tú tenías. En donde se perdonó, donde se borró tu cuenta. En donde Dios mismo pagó y ocupó tu lugar. ¿Sí? En ese lugar en donde el ABC, el karma, el universo queda obsoleto. Y a partir del Calvario, de que Cristo dijo consumado es, y tú entregaste tu vida en fe, en gracia a Él, comienzas una nueva vida, es borrón y cuenta nueva. Y ahora las leyes del universo no te rigen, el que te rige es Dios, porque Dios nos adopta. Y dice los textos anteriores, sobre todo el verso 6, Él nos da de su espíritu, nos adoptó, nos dio de ese espíritu para que por medio de Él podamos clamar, Abba Padre. Y tal vez Abba Padre ya lo has escuchado, y suena padre, Abba Padre, ¿verdad? Pero Abba Padre, la palabra Abba viene del arameo y es la única porción que no se tradujo al griego y del griego al español. Es Abba. Y Jesús, cuando oraba, los discípulos veían mucho en su voz diciendo Abba Padre. Es un texto en arameo que está así plasmado y significa papá. Y nos da una confianza con Dios conllevado por esta nueva relación que llevamos con Él. Y ahora le decimos Abba Padre, es como decir papá, como un tema de confianza que hay de esta nueva relación que tenemos con Jesús. Yo les ponía el ejemplo, mi hijo no llega conmigo y me dice Señor, Padre, Pastor y Químico, ¿no? Me dice papá, papi. Es esa relación que Dios nos dio por gracia, por medio de su Espíritu Santo. Ahora tenemos ese nuevo acceso a Él, pero por sobre todo tenemos esa nueva dirección, esos nuevos deseos, esa nueva vida en Cristo, que es a través de su Espíritu, que no tiene nada que ver con el mundo, ni con lo que rige al mundo. Ahora, ¿Dios ama al mundo? Claro que lo ama, hermanos. Sería absurdo decir Dios no ama al mundo y en el corazón de Dios hay gente que no ama. No, ama al mundo, claro, pero tenemos que ser claros y bíblicos también. Juan capítulo 1, verso 12 dice que a los que les ha dado potestad de ser sus hijos son los que han creído en el nombre de Jesús. Y eso somos nosotros, somos sus hijos, hemos creído en Él. En Cristo ya somos libres de los débiles y pobres rudimentos que guiaban tu vida. Ahora el que la guía es el Espíritu Santo, ¿sí? Y su nombre es el que nos lleva por todos lados. Ahora, ¿qué sucedía en Galacia? Fíjate el verso 8 y 9, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo toca dos tiempos en este texto. En otro tiempo, pasado, más ahora, el tiempo presente. Y el tiempo pasado está hablando de personas que no conocían a Cristo,
¿Y recuerdas tu vida sin Jesús? O tal vez es tu primer día hoy que vienes a escuchar el Evangelio y te digo, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te trajo para que escuches el Evangelio de su gracia, que tú no tienes que hacer nada, es únicamente creer en Él, en lo que Él hizo en la cruz por ti, arrepentirte y seguirle y comenzar una nueva vida en ti, en Cristo. Ahora, en otro tiempo, dice Pablo, es tu condición sin Cristo, dice, no conociendo a Dios, y nombrábamos a Dios. Y éramos, Dios mío, ayúdame, ¿no? Y el ateo deja de ser ateo cuando el avión viene en picada, ¿no? Y el ateo, Dios mío, pues no que eras ateo, ¿sí? Eso es, a veces decimos, yo conozco a Dios, tengo mi propia relación con Dios, yo sí creo en un ser supremo, pero eso no es conocer a Dios. Porque todo aquel que conoce a Dios, ¿sí?, se relaciona con Él y no puede estar un solo segundo sin tenerlo en su mente. No conocemos a Dios únicamente aquí, sí, aquí en la iglesia conocemos la palabra de Dios, pero de aquí tienes que regresar a tu vida normal y ahí es una vida conociendo a Dios en la palabra y en tu relación con Él y cómo vas a este mundo de oscuridad con la luz del Espíritu en tu corazón. Y entonces ya conoces a Dios y empiezas una nueva relación y ya no es un Dios de los domingos, ¿no? Un Dios de los miércoles nada más, o un Dios, no, es un Dios que vive, habita en tu corazón y lo piensas todos los días, ¿sí? No puede haber conocimiento sin una relación, ¿sí? Y Pablo le dice, y no son dioses a los que ustedes adoraban antes. Porque alguien que conoce a Dios y que no ha sido puesto y que ha sido puesto en libertad no puede volver a ser esclavo. Y es como que te quitan las esposas y ya te estás así, te las quitaron y vas y te vuelves a poner otras, ¿sí? Y vas y te vuelves a ser esclavo de otras cosas. Y Dios es con D minúscula, y en aquel entonces recuerda que la cultura griega era muy politeísta. Ahorita no hay tanto politeísmo, bueno, aquí he visto muchas cosas muy raras, pero no es tanto el politeísmo que afecta al cuerpo de Cristo, a nosotros como iglesia, sino son las distracciones. Y son cosas que no son malas, pero cuando lo anteponemos entre nuestra relación de Dios, con Dios y nosotros, sí se vuelven malas, porque entonces se convierte en un ídolo y puede ir desde tu celular hasta muchas cosas, ¿sí? Ahora, cuando eran gentiles, dice Pablo, cuando adoraban otros dioses, eran esclavos, ¿sí? Pero eso ya lo dejamos atrás. Y si tal vez Dios te está hablando ahorita de algo, tú le vas a poner nombre que ha sido tu Dios en estos tiempos, ¿sí? Y es todo aquello que se interpone entre Dios y tu relación con Él. Pero aquí viene la parte hermosa. Eso eras, dice Pablo, más ahora. Y te estoy hablando hoy, domingo 21, ¿no?, de febrero. Tu realidad, tu identidad en Cristo, no es lo que haces para Él, no es, si tu identidad en Cristo es Cristo mismo, es Jesús habitando en ti, en que Él te adoptó y ahora tienes Padre, ahora tienes una nueva relación, ¿sí?, en Él. Y lo más hermoso, hermanos, eres conocido por Él, dice el texto, fíjate. Y me vino a la mente, ¿cómo es que Dios no me conocía? ¿Acaso estaba yo olvidado en el archivero y de repente, aquí está Rodrigo? No se refiere a esto. Ese es el mismo texto que ocupa el evangelista Mateo en capítulo 7, verso 21 al 23, donde Jesús dice esa palabra que nadie de los que está aquí quiere escuchar, ¿sí? Yo nunca os conocí, hacedores de maldad. Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre nunca os conocí. Y no significa que Dios no los conocía, sino que nunca se relacionó con ellos, porque ellos pensaban que podían relacionarse con Dios por medio de sus obras, y la realidad no es esa. Ahora en Cristo, hermanos, ahora en la gracia, ahora por medio de su sangre, por medio de la cruz, nos relacionamos con Él y somos conocidos por Él. Porque ya no te presentas tú con tus obras, ni te presentas tú, Dios, hoy me porté bien, hoy fui a la iglesia y Dios, hoy sí te amo. No, es Dios te ama y esa es la causa, ¿sí? Y Dios te ama y el efecto es respondo en adoración a ese gran amor de ese gran Dios, ¿sí? Y empiezas una nueva relación de libertad y no de esclavitud por medio de la gracia, esa promesa a través de su Espíritu Santo. Es una relación que no depende, como te dije, de quién eres tú,
o de qué deje de hacer o hacer, sino es una relación en amor. Y ya en Cristo tú sabes qué es eso, ¿sí? Tú sabes que le agrada a Dios porque conoces su palabra, y en la palabra Dios te habla y le pides fuerzas al Espíritu Santo que te ayude a lo que Dios te habló. Y estás en esa relación que caes, ¿sí? Y que el que te levanta no eres tú, porque cuando te levantas te vas a volver a tropezar, pero cuando te levanta aquel que te llamó, te va a limpiar, ¿sí? Va a tomar tus manos, te va a decir, vamos adelante. El cristiano no es un hombre perfecto. Y yo les decía en la anterior reunión, mis hijos no tienen que ver a un hombre perfecto, porque te digo algo, vas a aparentarlo nada más. Tienen que ver a un hombre que constantemente se arrepiente, que constantemente está empolvado, pero que hay un Dios de misericordia que lo levanta y lo desempolva para seguir adelante, seguir caminando, ¿sí? Que el consuelo, que la dirección, todo va de la mano de Dios y que dependemos de Cristo todos los días. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Y que dependemos de Él, dependemos de su gracia. Y Pablo les dice, ¿cómo es que quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavo de los inútiles principios espirituales del mundo? Y no está diciendo Pablo que no existe, sí existe. Y por eso Pablo habla de la armadura de Dios en Efesios. Por eso habla que Jesús todo lo sometió bajo sus pies, principados, potestades. No está diciendo que no existe, sino está diciendo que el cristiano no debe regresar a ser sometido por voluntad propia por ellos, porque no es posible, porque los grilletes se te rompieron ahí. Cristo dijo, consumado es, y ahora eres propiedad de Jesús, ¿sí? No se concibe esa idea en un cristiano, y no te vuelvo a repetir, no por sus obras, sino por quién es su Dios. Los Gálatas estaban regresando a la vieja idea de relacionarse con Dios por medio de los rudimentos, por medio de las obras. Y por medio de las obras no podemos relacionarnos con Dios. Porque siempre va a haber el día en que te vas a levantar con el pie izquierdo, o tal vez te levantas con el pie derecho, pero el dedo chiquito de tu pie pega en la cama y ya se te convirtió en el izquierdo otra vez, ¿no? ¿Sí? Y siempre pasa eso, siempre sucede algo, el que se te meten en la calle, el que te quieren robar el gozo. Si ahí dependes tu relación con Dios, vamos a ser muy fluctuantes. Tenemos que depender nuestra relación de Dios en quién es Dios, en que Él te ama, ¿sí? Ahora, te voy a dar una lista de cosas que tal vez podemos hacer ya por ritual y no te has dado cuenta. Tal vez oras y si dejas de orar dices, Dios me va a castigar y Dios me va a enojar y hoy sí voy a tener mala suerte porque no oré. Lo he escuchado, ¿sí? No en la iglesia de Playa, ahí todos somos santos. Y me va a ir mal porque no oré, ¿sí? O no leí, ¿sí? Y empiezas a manejar la Biblia como horóscopo o algo así. Y no fui a la iglesia y es un pecado. Y sí me explico. Y no te estoy diciendo que no. Y ahorita me vas a decir, ¿qué le pasa a este hombre? No. Porque empiezas a caminar en obras y obras, cuando relacionarse con Dios por medio de una apariencia espiritual que a veces nos autoengañamos, ¿sí? Intentando relacionarnos con Dios por medio de mi madurez espiritual y que vean que, mira, yo sí leo, yo sí oro, ¿sí? Oro más, sirvo más que ellos, soy mejor, y empiezas a creértelo, ¿no? Y relacionarte así con Dios no va a funcionar. Sí, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque estás regresando a los antiguos rudimentos de hago y me dan, ¿sí? Hago y me devuelven. Y Jesús rompió con eso en la cruz, ¿sí? Nos liberó de todo eso, porque ahora estamos bajo su yugo que es ligero, para su yugo que es fácil y su carga que es ligera. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál debe ser tu realidad? Mi realidad es que la consecuencia viene de una causa. La consecuencia del amor de Dios viene a causar algo en tu vida y en mi vida. Orar viene por consecuencia de necesitar hablar con Dios. ¿Ves cómo cambia? Necesito hablar con Dios. No sé qué espera el día de hoy.
no sé qué vaya a suceder, pero yo te necesito a mi lado, Señor, en cada segundo de mi vida el día de hoy. Y quiero que me ayudes y te quiero pedir por ellos. Y eso es orar, interceder, porque necesitamos eso. Tenemos el trono abierto, dice el libro de Hebreos, para entrar a la gracia, para entrar al trono de la gracia. Ya no necesitas hacer nada, ya todo está hecho, consumado es. Ahora te congregas. ¿Por qué te congregas? No porque si no te vas a contar como pecado, sino porque necesitas congregarte. Porque tu alma, tu espíritu te tiene sed de ese Dios, de venir a congregarse con tus hermanos, ¿sí? De venir a adorar a Dios en familia. Leer la Escritura viene como consecuencia de buscar dirección de Dios y desconocerle a Él. ¿Te das cuenta? Todo es una consecuencia. Los Gálatas, familia, habían invertido todo. Y hacían lo primero pensando que iba a venir lo segundo, cuando es primero Cristo y después viene todo por consecuencia. Sí, eso es relacionarse por gracia y no por las obras. Sí. Ahora, las obras no son malas. Dicen, pues ya no voy a hacer nada, yo servía, ya no voy a hacer nada porque Rodrigo lo dijo. ¿Sí? No es mala, porque en esta relación de gracia hay que entender que el que tiene el control de todo, de tu vida, de mi vida, de lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer mañana, no son tus planes, no es tu agenda, sino es Dios el que decide. Si tú me hubieras preguntado el domingo de la semana pasada, predicando yo en la iglesia de Playa, que estaría yo aquí el día de hoy, yo te voy a decir, no. Por gracia estoy aquí, por gracia estás tú el día de hoy aquí, por gracia ya no es domingo, ahora es domingo, ¿sí? Y estamos aquí para eso, para adorarle, y levantas tus manos por gracia y le adoras con sinceridad en ese lugar donde nadie te ve. ¿Sí sabes de qué lugar me hablo? Te hablo de tu corazón. Ahí no engañas a nadie, ahí ese fuego viene directo del cielo. Ese corazón en comunicación con Dios, esa necesidad real, proviene del producto de su amor, de su gracia. Santiago dice, la fe produce obras. Muéstrame tu obra, y tu fe errónea, la obra no sirve. Tenemos que tener la fe en que Jesús es el que produce en nosotros esa fe viva para que entonces se generen esas obras para la gloria de Dios, no para mi reino, para el reino de Dios, no para que la gente vea, para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué estaban haciendo los de Galacia? Fíjate que dice el verso 10 y 11. Guardáis los días y los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con nosotros. Dice, están guardando los días. Otra vez, acuérdate que había un grupo de falsos maestros judíos que se habían metido a la iglesia y los estaban haciendo retroceder en una enseñanza que Dios ya había dejado por medio del apóstol Pablo y por los otros apóstoles, que es el evangelio de la gracia. Entonces empezaban nuevamente a guardar los días y se guardaban los sábados y decían, si tú no guardas el sábado, no vas a ser salvo o Dios no te va a amar. Y si tú no guardas los meses, dice, o los tiempos, Pascua, Pentecostés, todas estas fiestas, entonces ¿qué estaban haciendo? Estaban judaizando nuevamente a los hermanos. Y ellos eran hermanos gentiles, eran hermanos que no conocían, pero ellos los volvían a decir, ¿saben qué? Esto es lo correcto, ¿sí? Esto es la dirección, seguir rudimentos, seguir religión. Y así de fácil se cae el legalismo. Así de fácil, con cosas tan, imagínate, eso fue hace más de 2000 años, con el apóstol Pablo de pastor, ¿sí? ¿Y cómo podemos saber esto? Que ya estamos cayendo en este límite que estamos rebasando, y Dios nos quiere hablar de eso el día de hoy. Porque el legalismo, uno de los principales objetivos o lugar donde el legalismo realza es tu carne. El legalismo abastece y reconoce tu carne poniendo el foco en ti mismo y en lo que hacemos para Dios y no para lo que hizo Dios por el mundo, por la gente. Y empezamos a decir, yo soy mejor, yo leo más, llevo Navegantes
3, terminado. ¿Tú en cuál vas? ¿No has empezado el 1? Yo soy más espiritual, cuidado. El hombre, cuando más se acerca al sol, que es Cristo, más ciego queda a él mismo. Y el que alumbra le genera otra visión diferente. El hombre va muriendo cada vez que se acerca a Jesús y Jesús va viviendo cada vez que el creyente va muriendo. ¿Sí? Ese es el cristianismo. No es quién sabe o quién puede, sino es de quién Cristo tiene misericordia. Y si estás aquí el día de hoy, Jesús tuvo misericordia. Amén. Y tiene misericordia. El verso 10 y 11, fíjate. Ya se los dije, ¿verdad? Verso 10 y 11. Perdón. Regresamos. Ok. Dice Pablo, me temo. Pablo tenía miedo. Y tenía este temor no de que ellos no le recibieran a él o tal vez su elocuencia, su enseñanza, ¿no? Sino tenía miedo de cómo iba a estar el corazón de las personas al rechazar lo que él llevaba. ¿Sí? Pablo había trabajado con esta iglesia muchos años y de repente llega y ve dónde está la convicción de los hermanos y dices, ¿qué está pasando? No me temo el sufrimiento y todo que para discipularlos, no es tanto el que digan, ay, me desecharon, porque entonces no sería por gracia, al contrario. ¿Sí? El problema no es lo que se sufre, el problema es el producto en las personas que veas que no cambian. Y no es tu culpa, no es mi culpa, no es culpa del evangelio, el 100% dice que es culpa del hombre. ¿Sí? Es culpa del hombre. Y todo lo que dice, no temo que hayan hecho que mi enseñanza esté en vano. La palabra vano es sin efecto, sino que el evangelio no haya hecho ese efecto en ustedes. Porque te digo algo, el producto, cuando el evangelio entra y si el producto no es arrepentimiento, ahí hay un corazón endurecido. Y ahí hay que decir, espérate, algo está pasando y no es el evangelio, es la persona. ¿Sí? Y imagínate, Pablo, todo el tiempo que sufrí. Y recuerda que en uno de los lugares cerca de Galacia estaba Listra. Y te acuerdas en Listra que a Pablo lo apedrean. Y es uno de los capítulos en el libro de Hechos que digo, brother, ¿en serio? Se levanta apedreado y vamos a seguir predicando. Y a veces nosotros con una mala cara, ya no regreso, ¿no? Sí, o ya no le vuelvo a hablar. Se lo pierde. Y Pablo todavía tenía incluso problemas de ese lugar donde lo habían apedreado. Todavía tenía problemas de movilidad y todo, dicen muchos comentaristas. Sí. Ahora Pablo está diciendo, no es el problema eso, el problema es que su relación. Y eso es lo que vengo a nuevamente a decirles. Jesús no dijo, yo he venido a que tengan religión. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Relación. ¿Dónde la han puesto? Están regresando nuevamente a los antiguos rudimentos. Y te digo, si la vida en Cristo fuera religión, sería únicamente domingo, pam, pam, ya cumplí y ya me voy. Pero no es así. La vida en Cristo es diario. Es una vida diaria, cada segundo, cada momento. Porque a veces no queremos pasar tiempo con Dios aquí en la tierra. Y te recuerdo algo, vamos a pasar una eternidad con Él. Entonces, como que está medio disvariante esto, que aquí a veces sí, a veces no, y allá vamos a estar con Él todo el tiempo. Sí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de empezar esta relación en Dios? Ya cambia. Que sabes que no depende de ti, sino depende de Él. Y empiezas a caminar en gozo, en paz, en amor. Y Dios empieza a derramar sus bendiciones en ti. Y vamos al punto. La presencia de Dios en tu vida. No es en la iglesia. Sí, es impresionante la presencia cuando adoramos en familia. Pero la presencia de Dios tiene que estar constante en tu vida. ¿Cómo está? Y eso depende de tu relación con Dios definitivamente. Y de cuánto dispuesto estás a morir para que Él te muestre. Para que Él entre en tu vida todos los días. ¿Cómo está tu relación con el Señor el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo está tu lectura? Y te vuelvo a repetir, no depende de eso el amor de Dios. De ese lado tienes una fuente de amor, de conocimiento que está ahí
pero tú a veces pasas la fuente y así como que, nos vamos a los chorritos del mundo. Cuando ahí está esa fuente de amor, de bondad, de provisión, de amar, proveniente de ahí, porque reconoces entonces que esa fuente es la que te amó primero, por eso amo. Reconoces que esa fuente es la que vino a servir, por eso sirvo. Es la que dio su vida por mí, por eso doy. Sí. Y respondes. Diferente a hago, es respondo. Sí, respondo. Y Pablo se los está diciendo. Y fíjate que dice el verso 12 al 14. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio primero. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y Pablo está hablando que quiero que sean como yo, pero como te dije al principio, no que diga Pablo, vamos a ser como Pablo, no, que vean la necesidad que había en Pablo por perseverar. Pablo, yo en ningún momento veo que en la Escritura diga, yo ya lo sé todo. ¿Qué quieren aprender? ¿Sí? No, perseveren. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que perseveraba en Jesús. Pablo fue a servirles por amor a Jesús, pero sobre todo a mostrarles lo que Cristo hacía en su corazón todos los días, que a pesar de quién era, y muchos lo conocían en la iglesia. Recuerda que este hombre mató cristianos. Y este asesino me viene a decir, sí, este hombre chafa necesita a Dios todos los días. Y eso vengo a mostrarles, que necesito que perseveren en Cristo como yo lo necesito. ¿Sí? Y el yo que dice Pablo es enfocado no en él, sino en la perseverancia. Un pecador, un religioso, necesitado de la gracia de Dios, necesitado de la perseverancia en Cristo. Eso es lo que les fue a mostrar. Y le dice, os ruego, hermanos, porque recuerda que él llegó, dicen muchos comentaristas, que 1.5 años estuvo ahí enseñándoles la palabra, pero la primera vez que llegó, les dice en esta carta, llegué enfermo. Pablo tenía problemas, pues después de que te apedrean, imagínate, ¿no? Tenía problemas de la vista, se cree que era una persona sin cabello, de estatura baja. O sea, era un hombre que físicamente tú llegabas y, ¿a poco tú eres Pablo? ¿No? Y estamos nosotros acostumbrados al tema visual, ¿sí? Y así como que, pues yo te imaginé en una Suburban con alfombra roja, ¿no? Pero llega Pablo enfermo y le dice, la prueba de que Cristo les ama y que me ama y que nos ama está en mi cuerpo. Está en que yo no soy nada y Cristo sí es. Sí. Y esa es la prueba, hermanos, de cada creyente, cada vez donde vayas, donde te presentes. La prueba es que tú no eres nada, pero el que sí es el que habita en tu corazón. Amén. Esa es la prueba. Sí. Y habla Pablo, ¿no? O sea, me trataron cuando llegué por primera vez, a diferencia de los corintios, hace poco terminamos Corintios en playa, y esos corintios dices, ¿qué húbole? Dice que desecharon a Pablo y dudaron de su ministerio y todo, pero los de Galacia no cantan mal las rancheras, ¿sí? Lo recibieron como un ángel, sí, pero ahora la enseñanza la estaban desechando. Pero Pablo los quiere llevar a ese lugar en donde servían como respuesta y por amor a Él, con un mensaje no nuevo, sino el mensaje de Cristo, con una apariencia no muy deseable, pero sí con ese fuego en su corazón por servirles. Dice, me recibieron como un ángel, como a Cristo, porque necesitaban escuchar eso. Y a veces vienes a la iglesia y dices, yo necesitaba escuchar eso el día de hoy. Sí. Y no es que yo sepa o tal y cuando enseña sepa lo que sí sabemos que necesitamos todos es el evangelio. Sí. Y la multiforme gracia de Dios. Y Dios te va a hablar y a ti te va a hablar de esto. Y Dios te está mostrando esto y a ti esto. Y yo no lo sé, yo no te conozco. Sí. Pero el que te habla, el mensaje, el Espíritu sí te conoce. Y sabe lo que necesitas. Y por eso te está hablando y nos está hablando el día de hoy. Entonces, ustedes me recibieron así,
sin prejuicio y qué increíble, ¿sí? Pero ¿qué estaba sucediendo? Fíjate el verso 15 al 18. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para quienes apartados de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Dónde está la satisfacción que experimentabas? Donde no veías lo de fuera, sino veías el mensaje, donde veías lo que Dios tenía para ti. ¿Sí? ¿Dónde está ese amor, ese servicio a Dios, ese amor por tu iglesia, ese amor por servir, este fuego por buscar la Escritura? El COVID vino para sacudir el mundo y para realmente mostrar en dónde estás parado el día de hoy. Y te digo algo, el COVID va a llegar tiempo que se va a ir, va a quedarse, pero va a ir disminuyendo. Pero hay alguien que no ha disminuido su amor y su cuidado y todo por ti, y ese es Cristo. Y Él ahí ha estado esperando. Ya terminaste de leer el Google, ya terminaste de leer a los 300,000 científicos que se levantaron. Increíble, ¿verdad? Cerraron las escuelas y se levantaron los científicos, no sé cómo. Ya terminaste, ahora sí ya me puedes prestar atención, dice el Señor. Él no se ha movido. Pero ¿cómo estabas? Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estás con ese fuego en tu corazón de dar por agradecimiento, de servir por agradecimiento, no para que te reconozcan, sino por amor a Cristo? ¿Sí? Los de Galacia tenían invertido este tema, lo tenían invertido y era motivado por las enseñanzas de estos judíos que querían apartar a la iglesia de Pablo. ¿Para qué? Pues para enseñarle sus cosas y a Pablo a un lado. No estaban haciendo a un lado a Pablo, estaban haciendo a un lado el mensaje. Sí. Y como consecuencia empezaban a caminar nuevamente en causa, que es sirvo, y el efecto es, me reconocen, soy mejor hijo de Dios. ¡Wow! ¿No? Y el servir en Jesús no es así. El servir, el caminar en Cristo, no es eso. ¿Sí? Es el efecto de su amor lo que va a causar que tú des, que tú sirvas, que tú ames. ¿Y cómo estamos en este tema el día de hoy? ¿Como antes? ¿Recuerdas cómo servías antes? Puede ser antes de ya es AC, es antes del COVID, y DC después del COVID. Increíble. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos en este tema el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste esa satisfacción por servir? Y no es un tema de que quiero que me vean, qué gozoso y júbilo, no. Es algo aquí. Es algo que tú sabes. Y Dios también. ¿Sí? Es algo de nuestro corazón. Es algo privado. ¿Sí? Los Gálatas hubieran dado su vista por mí. Hubieran dado su vista, porque Pablo se cree que llegó con problemas de vista. Y hubieran dado su vista. Y ahora estaban poniendo su vista en otras cosas. Sí. Y el final, 19 y 20, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y ese es el celo, el corazón de un ministro del Evangelio, de alguien que ama a Jesús y que ama a la iglesia. No llenarlo de sus ondas, no llenarlo de la visión, no, llenarlo de la palabra de Dios. Eso es la función del ministro, llenar a la iglesia de la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo eso les está diciendo. Ahora, ¿se sufre? Claro. Si tú estás discipulando a alguien, o si tú estás hablándole a alguien del Evangelio, o estás en el ministerio, vas a sufrir
Sí. Yo te diría, vas a parar de sufrir, pero esa es la mentira más grande que he escuchado. Sí, pare de sufrir. Dices, no es cierto. ¿Sí? ¿Se desanima? Claro que nos desanimamos muchas veces. ¿Te enojas? ¿Te decepcionas? Sí, claro que sí, pero no se abandona el barco. Se queda uno ahí y ahí estamos, pum, pum, porque no son tus fuerzas. Porque cuando te levantas una mañana diciendo, ya no quiero nada, no pasa ni 10 minutos y algo hace Dios. Yo no sé, de las 400,000 veces que yo me he desanimado, Dios tiene 3 millones de maneras de darme ánimo. Y utiliza a mis hijos, mi esposa, la escritura, no sé, algo pasa y de repente, wow. Y volteo atrás y me veo con mis quejas y dices, ¿qué onda? Y luego al día siguiente me vuelvo a desanimar y otra vez Dios, y así es, hermanos, así es. Lo que Pablo les está diciendo, yo no les voy a dejar, aunque veo esto que está muy raro, dice incluso estoy perplejo, o sea, estoy así. Pablo vio muchas cosas, o sea, fue al tercer cielo, hermanos, y está viendo con ojos, dice, a los hermanos después de que fuiste al tercer cielo, o sea, entonces sí, algo estaba pasando. Dice, me estoy perplejo lo que estoy viendo en ustedes, pero ¿saben? No los voy a soltar. Y esa es tu misión, y esa es mi misión como iglesia, no soltarte. Aunque se ponga feo, aunque las cosas se vean no tan buenas, te digo algo, no te sueltes. Nunca te sueltes hasta que Cristo sea formado en tu corazón. ¿Cuánto tarda esto? Es un parto. Sí, es un parto. Las mujeres saben de lo que les estoy hablando, las que tuvieron la bendición de ser mamás. Sí. Pablo está hablando en sentido figurado, pero se sufre. Hay dolores al momento que la persona está, claro que sufre, claro que duele. Duele crecer, sí duele, claro. Pero al final, mi pastor siempre tiene una palabra muy padre. Jesús es digno. Amén, le digo. Entonces no te quejes. Amén, le digo. Pablo no dice hasta que mis ideas, mis intenciones se formen en ustedes. Pablo dice hasta que Cristo se forme. Sí. Para que Jesús crezca en el creyente. Hay un requisito. ¿Qué pasó? ¿No que era gracia? No, sí hay un requisito. Tienes que morir a ti mismo. Tienes que morir para que Jesús empiece a formarse en tu corazón. Sí. Te dejo para que te lleves a casa unos puntos. Y les decía en la mañana igual, todo este tema de la comida para llevar y todo eso se vino para arriba por esto. Y también te voy a dejar esto para que te lleves en casa y medites. Y meditemos todos los días. Si tal vez tú estás batallando el día de hoy con desánimo, o tal vez no conoces a Jesús y quieres empezar, te digo algo, Jesús es digno y vale la pena. Sí. De nuevo, ¿de qué o de quién eres esclavo el día de hoy? O a lo mejor eres esclavo todavía y no conoces a Jesús. Te digo algo, un esclavo depende de su amo. Lo que el amo dice, al momento, el esclavo va y lo hace. El esclavo solo escucha la voz de su amo. ¿Qué es lo primero que escuchas en la mañana? ¿Cuántos correos, cuántos WhatsApp tienes en tu teléfono? ¿O cuántos likes? ¿Sí? ¿O la voz de Dios? ¿Sí? El esclavo solo mira los pies de su amo. Te digo algo, el mundo se ve, te atrae y te dice sígueme y vas a triunfar, pero a la larga no paga bien. El único que paga con eternidad es cuando miras los pies de aquel que fue clavado en una cruz por ti. Y a partir de ahí naciste de nuevo y a partir de ahí comenzaste a seguirle. Pero ahora, los pies de quién estás viendo. ¿Sí? En la antigüedad un esclavo no podía llegar y mirar a su amo a los ojos. Tenía que agachar siempre la mirada. ¿Ante quién estás agachando la mirada el día de hoy? ¿Ante Cristo o ante el mundo? El mundo se viene recio, con todo. Pero te digo algo, Jesús ha vencido al mundo. ¿Amén? Sí, Jesús ha vencido al mundo. El esclavo solo depende de su amo y está
solo para su amo. Si la respuesta a esto no es Cristo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos hacer una pausa en nuestra vida espiritual y si es la primera vez que escuchas el mensaje de salvación, sigue a Jesús. Sí. Y si no es la primera vez y dices, yo ya soy muy grande espiritualmente, pues entonces si ya estás grande ya sabes qué hacer. Arrepiéntete. No sé qué se haya formado en tu corazón y eso te impide una comunión como era antes con Cristo, y una satisfacción como era antes en Él. Algo se habrá formado en tu corazón tal vez hoy. Miedo, rencor, flojera, distracción, todo, no sé. Lo que sí sé es que Dios sí lo sabe y quiere remover eso de tu corazón hoy. Y quiere que le sigas, y quiere que te arrepientas, que cambies de dirección. Y Dios lo puede retirar de tu corazón. Al final los pensamientos, estos que te dije que se pudieron haber formado, son producto y tienen su origen de un solo sentimiento o carácter del humano: orgullo. Sí, es un orgullo de creer en ti mismo. Sí. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos, que Dios nos ayude. Y te digo algo, Dios lo va a hacer. Me encanta porque digo, hoy de esta no me levanta Dios. No. Y de repente ya te levantó y no te das cuenta. Sí. Que Dios nos levante, nos ayude, porque te digo algo, si algo estoy seguro es que lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Sí. Porque se vienen cosas difíciles y la iglesia es indispensable. La iglesia es la sal del mundo. Tú necesitas predicar el evangelio, necesitamos hablar el evangelio. Veracruz necesita escuchar la verdad del evangelio. Necesita hacer que rompan esas cadenas de esclavitud de tantas situaciones que hay aquí. Sí. Y no es un tema de que tiene amarrado algo en su arbolito, y no es tanto de eso, es lo que viene detrás de eso. Estamos en guerra. ¿No lo sabías que estás en guerra? Una vez que recibiste a Cristo, claro. Sí. Pero te digo algo, estamos del lado que ganó. Que ganó, que venció, que la muerte venció, que triunfó y que está sentado y gobernando a la diestra del Padre. Y que el que gobierna no es COVID, el que gobierna es Cristo. Amén. ¿Quién es tu amo el día de hoy? Oro que sea Jesús. ¿Les parece si oramos? Padre, te damos gracias por esta mañana y gracias porque nos habla, Señor, y porque a pesar de que muchas veces nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestros corazones por nuestro mismo orgullo, por nuestra misma autoconfianza y queremos ser dependientes del mundo y no de ti, y eso es querer ser independientes, y no hay nada más trágico en un cristiano que soltarse de tu mano, Señor. Te pido mucho por Veracruz, oro mucho por todo lo que pasa en este lugar, oro mucho por la iglesia, Señor, de Semilla Veracruz, fortalécelos. Oro mucho por el pastor, por Talí. Te pido que tú le sigas dando ese amor y esa pasión por enseñar y por que tú seas formado en el corazón de la iglesia y que tú sigas también formándose en su corazón, porque si hay algo que hemos aprendido el día de hoy es que todos necesitamos de ti. Dependemos de ti, Señor. Y te damos gracias porque tú permites que pasen cosas en nuestras vidas para que nos acerquemos a ti. Y a veces esas cosas, aguijones o no sé, no nos gustan. Pero al final el resultado es hermoso, porque terminamos de donde nos soltamos, tus brazos, Señor. Llena esta iglesia de tu Espíritu, Señor, y guárdalos en completa paz. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.